El abominable Iván Serkis. Capítulo 16. Una increíble sensación que más se asemejaba a un impulso animal de supervivencia que a un sentimiento humano lo obligó a salir huyendo de la casa. Para ello había tenido que sortear el acoso de Anatolio, el desgraciado griego que lo perseguía no por sus crímenes actuales, sino por los pasados. En venganza personal, imparable. Podría haberlo matado, pero sabía que el tiempo corría en su contra, y en cuanto llegaran otros hombres, su control disminuiría. ¿Qué sabía aquel alfeñique sobre sus intenciones? Miazga sentía un impulso de supervivencia tal que su mente realizaba cálculos y sopesaba las probabilidades de sobrevivir. ¿Qué pasaría si se creaba una alarma que diera paso a una intervención de fuerzas del orden de mayor envergadura? Además, nada lo ataba a la familia. Sus recuerdos comenzaban a confundirse con los propios de Iván Serkis, con los que había convivido mucho más tiempo. Pero ahora sabía algo nuevo. Sabía que tenía un enemigo más allá de lo puramente circunstancial. ¿Continuaría con su persecución aquel hombre desgarrado por la pérdida y lleno de odio? Sin embargo, fácilmente sorteó la incansable y pertinaz actitud de Anatolio Malalas, dejándolo sin montura con la que perseguirlo. Ahora simplemente tendría que huir hasta Rusia, de nuevo hasta sus montes lejanos, aquellos que recordaba como el lugar donde todo se había originado hacía siglos, quizá milenios. En realidad le importaba bien poco. Simplemente huía, solo, sin la muerta y desaparecida Mildred, sin una mujer que fecundar. Tomó el camino de salida de la hacienda con dirección a Białystok. Sin embargo, rápidamente se decidiría por un desvío hacia el noreste situado a pocos minutos. No tenía prisa. El caballo podía reventar si lo mantenía al galope demasiado tiempo. Era un caballo de tiro y no estaba acostumbrado a la carrera, pero sería una buena montura justamente por su fortaleza. Lo montaba a pelo, como si siempre hubiera sido capaz de hacerlo o tuviera esa habilidad gracias a alguna de sus anteriores vidas. En todo caso, se sentía cómodo y ya estaba amaneciendo. Su cuerpo, más y más regenerado a cada minuto, iba volviéndose más y más joven, por lo que sabía que no tendría problemas para agradar a cualquier mujer que le apeteciera poseer. Repentinamente divisó en mitad del camino una figura de hombre ataviado por completo de negro, envuelto en una especie de bruma distorsionada. Era la figura oscura de un hombre en medio del camino. Pero Miazga lo veía borroso, como si mirara tras un cristal grueso semitransparente. Y lo más curioso es que, junto a esa figura, había una especie de llama de mayor altura que la del propio córvido hombre y con un resplandor que lo cegaba. Esa llamarada parecía tener forma de cuerpo humano, de cuerpo definido, pero a un mismo tiempo cambiante, móvil, ondulante, vibrante. Supo que aquello lo buscaba y, completamente desconcertado, dejó el camino arreando al galope su potro para alejarse bosque a través. Sin embargo, repentinamente su caballo emitió un gemido terrible, cayendo desplomado tras una parada en seco que casi lo derriba de la grupa. Algo había atravesado el vientre de su jamelgo,
destripándolo por completo. El animal, desplomándose en el suelo, soltó todo su contenido interior, vaciándose y empapando la tierra con su sangre. Las entrañas fueron cayendo lentamente, mientras el animal iba ladeándose, con su jinete desconcertado todavía. Intestinos y estómago se desparramaron bruscamente, recordando a una matanza ritual de algún ceremonial arcaico. Zarek Miazga saltó hábilmente del lomo y, volviéndose hacia él, pudo ver más nítidamente la figura del hombre de negro, pero aun así era una visión poco nítida. Aquella estampa distorsionada parecía mirarlo desde otro mundo, un mundo que atravesaba éste para mostrar otra realidad que no era exactamente igual, pero que se parecía mucho. Mientras la figura se movía hacia él, su alrededor se movía junto a ella, mostrando un suelo ondulante. El hombre le habló, le preguntaba insistentemente sobre quién era, sobre la casa, sobre su familia. La desfiguración que acompañaba a aquel personaje se adueñó de todo el lugar, y de repente el mundo comenzó a temblar. Miazga sintió bajo sus pies terremotos de grandes dimensiones. Unas llamas definidas en el espacio, asemejando figuras de hombres de gran altura y corpulencia, pero de diferentes colores, comenzaron a rodearlo. Se acercaban despacio, reduciendo el espacio entre ellos y Zarek. Repentinamente pudo ver con claridad en ese otro mundo que el hombre de negro había traído consigo, en el que lo había sumergido sin apenas darse cuenta. —¡Oh, Dios misericordioso! ¡Ayúdame! —gritó el de negro. —¿Qué es lo que has despertado en la tierra? —gritó el conde por última vez. Se sintió amenazado por las figuras resplandecientes que lo acorralaban e iban cercándolo poco a poco, cada vez más próximas, a cada momento más envolventes. Su cuerpo estaba en tensión y comenzó la transformación que provenía de la ira, del temor, del instinto de lucha. Iba armado, pero sentía que todavía no era el momento de defenderse a muerte. Dejó que aquellos seres, que no le parecían más que espectros con forma humana, lo atacaran con sus armas. Quería saber qué eran. Se sentía superior, pues ahora tenía control total sobre el cuerpo que poseía, y era capaz de regenerarse con tal rapidez que cualquier daño causado sería aceleradamente repuesto. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando comprobó que aquellos guerreros tenían cuerpos vaporosos o algo parecido que no supo determinar. Al recibir el primer estoque de una de las fuerzas luminosas, pudo distinguir que en el proceso se formaba una espada afilada que, cortándole de cuajo un brazo, continuó en su movimiento hasta introducirse en la tierra, que rugía dolorosamente, rompiéndose en islas, entre las que se abrían zanjas y abismos casi sobrenaturales. Intentó responder, y los elementos que componían cada uno de aquellos volúmenes comenzaron a aparecer ante su vista de forma mucho más nítida. Tras varios estoques, golpes y disparos, se percató de su invencibilidad. Lo atacaban y él se defendía, agrediéndolos con gran precisión. Sin embargo, sus cuerpos volvían a tomar su forma original una y otra vez. A cada segundo el mundo se volvía más y más extraño, más y más caliente, haciendo que su cuerpo todavía humano se resintiera de tal atroz condición.
Miazga comenzaba a ver cómo las figuras se asemejaban a guerreros completamente equipados con armaduras pétreas de colores vivos y ojos llameantes. Se miró a sí mismo, miró sus manos y sus pies, sintiendo la gran transformación. Supo que estaba cambiando. Era la primera vez que vivía conscientemente una transmutación. Su cuerpo dejaba de ser humano a la par que observaba aquellos seres extraños atacándolo sin piedad, sin descanso. Mientras el mundo se destruía, se desgarraba sin remisión a su alrededor. Su cerebro comenzó a dilatarse, queriéndosele salir del cráneo, pero no sentía dolor, más bien era placer, un placer venido de la liberación de algo contenido en un continente demasiado pequeño para mantener su volumen aprisionado. Repentinamente miró a su alrededor. Los guerreros le devolvieron la mirada, parados de pie a su alrededor. Estaban cerca, pero no lo atacaban, sino que lo observaban en silencio mientras el mundo seguía tambaleándose y los cielos caían a pedazos como pesados trozos desgarrados de un tejado. Sin embargo, nada los dañaba. Miazga sintió que estaban protegidos sin poder saber cómo era posible. Al menos él no lo sabía. El conde se miró las manos y vio que eran de piedra, tocó su rostro y percibió que éste ya no era humano, ya que un tacto frío había suplantado el antes cálido y turgente tacto de la carne y la piel. Se asustó. No entendía quiénes eran aquellos que habían decidido entrar en batalla contra él, y tampoco sabía qué era él mismo, solo sentía calma, como si el ardiente deseo que pocas horas antes lo sometía a una continua búsqueda de hembras humanas hubiera sido olvidado por su cuerpo. La quietud era imperante en cada uno de sus átomos. Apaciguado su cuerpo, su intelecto descubrió que el mundo era diferente. Otros colores adornaban el firmamento y poco a poco comenzó a recordar escenas más antiguas que cualquiera de sus vidas humanas, esas vidas que durante miles de años había vivido frenéticamente sin límites, sin restricciones, vidas que no eran propiamente las suyas, vidas tomadas para poder subsistir. El que todavía creía que era Zarek Miazga miró a sus oponentes detenidamente. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes sois? Al escuchar su voz, más parecida al trueno que a su voz humana, se asustó retrocediendo unos pasos, chocando con uno de los guerreros que desde atrás mantenía el cerco cerrado como si fuera una columna inamovible. Entonces el guerrero, ocre de ojos vibrantes y dorados, de rostro recio y gesto impasible, le respondió: la pregunta correcta es ¿quién eres tú? Lo miró sorprendido. Quizá tenía razón, pero era imposible para él responder más de lo que su mente todavía recordaba, y recordaba sus nombres humanos. Meditó unos segundos. Y mientras lo hacía, se percató de que ya nada temblaba a su alrededor, y sin embargo no había calma, pues un rumor permanente, un fragor que parecía omnipresente, pero que no podía determinar de dónde o hacia dónde iba, mantenía la tensión en el ambiente. Soy... Agachando su cabeza y mirándose los pies embutidos en unas pesadas botas de piedra, no supo qué decir. Eres Porewit.
el secuestrador de cuerpos, nuestro capitán, y te estábamos buscando. Levantó su cabeza y los reconoció. Sin saber cómo, los reconoció. Su corazón de piedra, tierra y energía vital se llenó de júbilo y calma. No sé dónde he estado, no sé qué he hecho. Tranquilo, Porewit. Tenemos toda la eternidad. Hace milenios que perdiste el contacto con nuestro mundo. Tenemos muchas batallas que librar. No siento la sangre en mis venas, ni los latidos de mi corazón. No respiro, pero estoy vivo. No tengo ojos, pero puedo ver. ¿Qué soy? Lo miraron y le indicaron que los acompañara. A cada paso iban incorporándose, mimetizándose más y más dentro de la tierra, hacia las entrañas del mundo invisible, y tras unos minutos avanzando cual procesión, desaparecieron para siempre bajo el orbe visible de los hombres. Apéndice 1. Anatolio Malalas llevaba un año ingresado en el recientemente construido sanatorio Zofiovka, un hospicio completamente dedicado a los alienados, un hospital psiquiátrico de pabellones alargados, paredes blancas y literas de a dos en cada uno de los cuartos. Hacía muchísimo frío en invierno y un calor insoportable en verano. Al principio, todos los que participaron en los sucesos de la casa de los Miazga lo visitaron con frecuencia, a pesar de estar lejos de Białystok y más cerca de Varsovia. De nada sirvió que testificaran que era cierto lo que Anatolio contaba, pues ellos mismos lo habían vivido, lo habían sentido en sus propias carnes. Pet dejó de visitarlo tras 6 meses de asiduas conversaciones. Lo habían ascendido a comisario y no tenía tanto tiempo como antes. Irina y Jarek siguieron visitándolo hasta que desaparecieron. Fue cuando Anatolio se escapó de aquel pabellón repleto de locos, donde él no tenía cabida, por mucho que la ley lo obligara y por mucho que los médicos mantuvieran un diagnóstico de paranoia. Malalas sabía que, si no hacía nada, pasaría encerrado allí toda su vida, pues había cargado con la culpa, con la supuesta responsabilidad de todas aquellas atroces muertes. Contó la verdad, contó lo que nadie quiso contar como verdad. Los alguaciles sobrevivientes Joseph y Elías dudaban de los acontecimientos y se permitieron el lujo de no poder asegurar si estaban bajo el influjo de un miedo tan atroz que no podían discernir con claridad nada de lo ocurrido y vivido en aquella fatídica noche, o si definitivamente lo habían soñado todo. Al principio tuvieron convicción, se reafirmaron en decir que Zarek Miazga estaba embrujado, o endemoniado, o algo similar, y que las niñas caminaban muertas. Pero tras los segundos y terceros interrogatorios comenzaron a dudar. Ante las preguntas de las autoridades comenzaron a poner en duda su propio relato. ¿Podría ser que Anatolio hubiera inventado ese relato? ¿Era posible que el señor Malalas los convenciera de la sobrenaturalidad de los acontecimientos? ¿Qué fue lo que vieron ellos exactamente? ¿Vieron al conde en algún momento? No. En realidad, ellos dos, los únicos supervivientes que habían estado en la casa, no habían visto nada. Nada. No habían visto nada. Sólo podían hablar de sensaciones, de un ambiente deforme,
e irrespirable. Solamente supieron lo que su comisario les dijo al entrar en la cocina: el conde está poseído. Y habían entrado acompañando desde el hall de entrada por Anatolio Malalas. Ellos sólo habían escuchado los tiros, los golpes, los gritos. No habían visto nada, pues estuvieron apostados todo ese tiempo en la cocina, como su jefe les había indicado. El resto de los alguaciles no había sobrevivido. El comisario Bárcex no había sobrevivido. El médico Jakov había muerto en extrañas circunstancias. Hasta el cura había sido asesinado por el camino y medio enterrado en el bosque, de donde tuvo que salir arrastrándose medio muerto hasta dar con sus huesos en el camino, donde fue hallado por Irina y Jarek. Respecto a Jarek, no se tuvo en cuenta nada de sus declaraciones. Era un muchacho sometido a un estrés tan desorbitado que impedía tomarse en serio su relato. Lo evaluaron los psiquiatras. Su diagnóstico era evidente: trauma psíquico, algo parecido a un trastorno neurótico que solamente se veía en militares, en personas que habían sobrevivido a una catástrofe. A Anatolio Malalas se lo consideró culpable de todos los asesinatos y se lo tomó por un auténtico demente. Por eso el griego sabía que era imposible escapar sin ayuda. Pero tenía que escapar, pues era necesario seguir el rastro del Demovoy, de Miazga, del asesino de hombres, del destructor de familias, del seductor de mujeres, del comedor de almas, y sabía que él era el único que podía hacerlo, pues no podía ser abducido por los febriles efluvios venenosos que desprendía aquel cuerpo no humano. Sin embargo, nadie lo creería, jamás. Sólo Jarek, el hijo del conde. Irina tardó más tiempo en aceptarlo, pero Jarek quería ayudarlo más allá de la ayuda puntual para escapar. Acordaron seguir juntos su camino. El joven lo había perdido todo. Acabó vendiendo la hacienda y viviendo en casa de la boticaria, que buenamente lo aceptó como hijo adoptado. Pero no iba a dejar que otros vivieran lo mismo que él. No podía perdonarse que otras familias vivieran esa pesadilla, ese horror que él y los suyos habían vivido. No era posible que Anatolio Malalas pagara por unos asesinatos que no había cometido. Así que convenció a la mujer para que lo ayudara. Un día la botica amaneció cerrada y nunca más se supo de ellos. Mejor dicho, lo último que se supo de ellos es que visitaron al loco de Anatolio. Irina era un salvoconducto ideal. Su buena reputación y su buen corazón la hacían garante de todas las amabilidades y de todos los beneficios allí donde fuera. Y nadie sospecharía nada de ella, pues era farmacéutica, boticaria de toda la vida, con los pies en la tierra y el corazón más caritativo de toda Polonia. Aquella tarde salieron de paseo por los jardines, que se convirtieron en el lugar perfecto para cambiar el atuendo de Anatolio, prototipo de pijama de hospicio, por ropa de calle, y a través de los jardines fueron acercándose a la puerta de salida, y por la puerta grande, delante de todos, cogidos del brazo, pasaron desapercibidos para unos guardianes que poco o nada sabían de los locos allí confinados, sobre todo porque Malalas se había disfrazado de persona normal. De hecho, debieron cambiar tanto su aspecto que pasó por un familiar, por un visitante más de los muchos que al hospicio psiquiátrico acudían cada domingo tras la comida.
Los tres tomaron algún rumbo desconocido, seguramente sobre los pasos de Miazga, pensando que volvería a las andadas, que buscaría otro cuerpo, que encontraría otra familia que destruir, pero la realidad es que nunca más se supo de ellos por aquellas tierras. —¿Qué vamos a hacer ahora, Anatolio? —preguntó Jarek, mientras avanzaban por el camino del noreste hacia las tierras rusas en busca de algún rastro del monstruo. —Perseguirlo y acabar con él —contestó—. Te lo juro por mi propia familia. No sé qué otra cosa puedo hacer hasta que la misma muerte me llegue. —¿Cómo lo haremos? —preguntó Irina. —Hay que cortar su cabeza y sacarle el corazón —repuso rápidamente—. Es lo que se cuenta en algunas zonas de Rusia. Es lo único que puede acabar con eso que se mete en los cuerpos de los hombres. —Sigamos su rastro —dijo Jarek convencido. La noche iba avanzando y las estrellas asomaban curiosas su mirada desde el pasado, asombradas por la voluntad que los tres jinetes mostraban. Ellas eran las únicas testigos de la verdad. Aquello que buscaban estaba ya en otro plano de realidad, pero ellos nada sabían. Apéndice 2. La hacienda de los Miazga pasó a manos de un judío adinerado de Bialystok llamado Jakub Shapiro, ilustre esperantista que residió durante unos pocos años en la villa, pero que pronto huiría cuando la invasión nazi llegara a las puertas de la ciudad. Años antes, durante unas reformas en la casa de los Miazga, en la biblioteca, encontraron una habitación del pánico cerrada desde adentro, y en ella el cadáver de una mujer que había sido golpeada en el cráneo y que presentaba una herida contusa que había provocado hundimiento craneal posterior. La mujer debía estar muerta cuando cerró la puerta desde su interior, un hecho inexplicable y del todo desconcertante. Era Mildred, la ama de casa de la familia Miazga. Hubo que tirar la puerta abajo con explosivos para poder acceder al interior. Las autoridades revisaron el caso, pero habiendo transcurrido más de 10 años tras los insólitos hechos, se dio por cerrado, pues ningún interesado quedaba en la ciudad. Pet comprendió que lo que Anatolio Malalas había contado en sus insistentes declaraciones era verdad. En ese momento supo que Jarek y Anatolio debían haber huido juntos y estarían sin duda buscando sin descanso por el mundo maldito y abominable el espíritu inhumano de Iván Serkis. Fin.